formulación e interpretación y evaluación. C, diagnóstico, improvisación, conclusión y cierre. D, planeación, castigo, control y sanción. Entonces, a la cuenta Perfecto. de la profe. Nos están levantando la manita. Bajemos todas la mano. Listo, ya, profe. Sandra, Ya. Patri. Listo, perfecto. A la cuenta de 1, a las 2 y a las 3. Y la señora Patri. Listo, la señora Patri. ¿Cuál es, señora Patri? Señora. Identificación del problema, Sí. formulación, implementación, evaluación. Que suenen los redobles de tambores. ¡Correcto! Entonces la señora Patri se ganó 400 puntos. Espérenme porque yo los estoy aquí anotando. Vamos con la siguiente pregunta, por favor, manitos abajo. ¿Quién es el actor principal de la formulación de las políticas públicas? A, empresas privadas. B, el Estado. C, la sociedad civil exclusivamente. O D, la académica. A la cuenta de la profesora. Listo. Ahí Gracias, sí. Sara. Nuevamente. Entonces, manos todas abajo. Ya. A la 1, a las 2 y a las 3. Y señora Soreidi, esto está muy reñido. Yo me emociono, muchachos, yo me emociono. ¿Cuál crees que es? El Estado. A ver, enviar. Correcto. 800 puntos para la señora Soreidi. Muy bien. Esto está complicado. Vamos por 1.600 millones de pesos. Bueno, dice, ¿qué elemento es esencial en una política pública? Bajemos las manos. A, recursos financieros, humanos y técnicos. B, opciones personales. C, intereses individuales. D, campañas electorales. A la cuenta de la profe, ahí sí alzan la mano. 1, 2 y 3. De primeras está la señora Sandra Monroy. Cuénteme, señora Sandra. Recursos financieros, humanos y técnicos. Correcto, y eso, mejor dicho, no, esta gente se ve millonaria hoy. Monroy, 1.600 puntos. Listo. Vamos por... Perdón, estoy en la casa con mis perritas. Vamos por 3.200 puntos. Dice, un ejemplo de política pública sería A, el derecho al voto. B, política pública en salud escolar. C, la compra de un carro. D, un negocio familiar. A la cuenta de la profe, ahí sí alzan las manitos. Perfecto. 1, 2 y 3. La señora Soreidi. Política pública en salud escolar. Política pública en salud escolar. Muy bien, 3.000 más 3.200 puntos, iría 4.000 puntos la señora Soreidi. Listo. Siguiente pregunta. ¿Qué objetivo central tienen las políticas públicas? A, favorecen un grupo político. B, resolver problemas colectivos y mejorar el bienestar social. C, generar conflictos sociales. D, evitar la participación ciudadana. A la cuenta de la profesora, ahí sí alzan las manitos por esos 6.400 millones. 1, 2. No, manitos abajo. Ya las bajé. 1. No, otra vez. Las tienen levantadas. Las A ver, bajo otra todas. vez. Bajémoslas todas porque ya las levantaron. María Luisa tiene la manita levantada. ¿Listo? Otra vez. Ya. 1, 2 y 3. Uy, solo porque la profe dijo el 3, ¿me oyeron? Es la señora Patrick Zapata.
No resolver sé cómo lo problemas hace. colectivos y mejorar el bienestar social. Ok, vamos a ver, envían 6.400 millones, o sea que la Patrick va 6.800 puntos. Eso está, mejor dicho, reñido, ¿me oyeron? Siguiente pregunta, por 12.800 puntos o millones, como ustedes lo quieran imaginar. La participación ciudadana en las políticas públicas es importante porque A, permite imponer decisiones. B, garantizar legitimidad y pertinencia. C, evita el trabajo del Estado. D, sustituye a las instituciones. A la cuenta de la profesora alzan las manos. No, así les bajo todas. Bájala porque Sandra la tiene arriba. Si la suben, la profe no contó, fuera de Listo. concurso. 1, 2 y 3. Y no, qué señora Zoraide, ¿cómo lo hace? Sí, no le da uno. No le da tiempo a uno ni le ganó el sistema. Necesito puntos. Bueno, Garantiza legitimidad y pertinencia. por 12.800 millones, señora Zoraide. ¿Usted qué dice? Correcto. Entonces vamos 16.800 millones de pesos para la señora Zoraide. Vamos con la siguiente pregunta. Manitos abajo. Ya empezaron a alzar manitos. Dícese, ¿qué tipo de problemas buscan resolver las políticas públicas? A, exclusivamente económicos. B, colectivos y sociales. C, privados. D, personales. A la cuenta de la profesora vamos a alzar las manitos por 25.600 millones de pesos. Entonces, A la 1, a las 2 y a las... No, todavía no. Ay, qué pecado. Otra vez. Espérame, Claudia, bajémosla a todos. están emocionados. Hasta yo me emocioné. ¿Quién lleva más puntos hasta ahora, Sara? Hasta el momento, la señora Zoraide ha arrasado por 16.800 millones de pesos. Así que Listo, aquí como esta es una de las últimas, no, nos queda una. En la última damos el chance para que duplique los puntos. ¿Listo? A la 1, a las 2 y a las 3. Uy, señora Patrick, no, este está muy reñido. Señora Patrick, a ver, por esos 25.600 millones. Bueno, no estoy segura, pero creo que son colectivos y sociales. Vamos a ver, eso se siente la presión. ¡Correcto! Uy, Dios mío, no. 25.600. Permítame un segundo, que estoy aquí haciendo las cuentas porque todo puede pasar. Y arrasa la señora Patrick con 32.400 puntos. Acuérdense que en esta última sesión ustedes tienen la posibilidad de duplicar el valor, o sea, no van por 50.000 millones de pesos, sino por 100.000 millones de pesos. ¿Sí es así, profe? Yo creo que sí. La profe no. Bueno, dícese, la salud en Colombia se reconoce como un A, servicio privado, B, derecho fundamental autónomo e irrenunciable, C, privilegio del régimen contributivo y D, derecho condicionado. Todavía no hay manos levantadas. Perfecto. Por Bueno, entonces 100 vamos. puntos, profe. Bueno, si nos sale otra persona diferente a la compañera que lleva el punto, la vamos a duplicar. Igual esto lo vamos a tener en cuenta en la calificación cuando nos sentemos con Sara. ¿Listo? ¿Es claro Sí. para todas? Bueno, Listo, a la listo. 1, a las 2 y a las 3. Uy, no, señora Patrick, no. Señora Patrick, dígalo. Profe, derecho fundamental autónomo e irrenunciable.
¿Será? ¿Ustedes qué dicen? El público que se emocione conmigo Sí, porque no puedo ser la esa única es. emocionada. Esa es. Ay, pues ¡Correcto! Perfecto. Entonces, ponle cuidado lo que vamos a hacer, Sara. Vamos a tener presente el nombre de las dos personas. ¿Sí? ¿Quién tuvo el tercer puesto? La señora Sandra Monroy. Zulma Monroy. Listo, perfecto. Sandra. Entonces, vamos a anotar. La señora Patrick tuvo el primer lugar con 132.400 puntos. La señora Zoraidi tuvo 16.800 puntos. Y la señora Sandra Monroy quedó de terceras con 1.600 puntos. Esto estuvo muy reñido, muchachas. Me emocioné muchísimo. Y a mí me alegra mucho porque se evidencia que tienen conceptos muy claros dentro del proceso. Y a partir de este diplomado sé que vamos a apoyar mucho en la construcción de políticas públicas y asimismo en la formulación de ellas. Entonces, Sara, vamos a continuar con nuestra presentación. Regálame un segundo, profe. Estoy aquí Perfecto. procesando toda Sí, esta que- situación. No, señora Patria, usted de verdad que es muy buena para opinar rápido. A mí me cuesta también. Listo. Listo. Mi Entonces, profe, ¿te puedo hacer una preguntita antes de empezar? claro que sí, sí, señora. Adelante. Profe, tú nos hablaste del decreto 475 del 2016, ¿sí? Sí, Y en ese decreto habla específicamente de como las ayudas o aspectos que se trabajan frente a recursos que no están cubiertos dentro del POS. cubierto. Ajá. Son las juntas asesoras. Las juntas asesoras. Entonces estaba yo revisando de curiosa el documento que precisamente la Junta me dio de la parte auditiva de mis hijos, ¿sí? Y hay una parte donde dice que el aspecto clave de ese decreto es la autonomía médica, que reconoce que la prescripción que se basa en el criterio del profesional de la salud, evitando la intromisión o administración de la decisión de la clínica. O sea, es decir, que el médico tratante a consideración brinda medicamento, tratamiento, elemento tecnológico para favorecer las condiciones de su paciente, ¿cierto? Entonces dice que el impacto de esta ley es que para los pacientes se eliminen barreras y se asegura el acceso al tratamiento cuando sea necesario. En este caso, como el médico tratante es el que ordena el equipo adicional para mis hijos, no entiendo por qué en la junta a la que pertenece el médico tratante después se niega ese mismo elemento. ¿Y qué estabas pidiendo? Estoy solicitando el sistema FM, que es un equipo adicional que viene unido a la amplificación auditiva. Ujú. En el caso de mi hijo, le dieron los audífonos con una gama auditiva más alta del que tenía, pero le quitaron el sistema adicional. En el caso de mi hija, por tener rasgo auditivo, es decir, por escuchar, aunque se baja su volumen, no le dieron ni equipo auditivo ni le dieron sistema FM, aunque el médico tratante de los dos es el mismo y ordena los equipos. Bueno, Sandra, él ya pasó por junta. Bueno, acá saliendo un poquito de todo. Él pasó por junta médica y en junta médica tiene la negación. Sí, señora, los dos pasaron por junta médica. ¿Y ya has iniciado proceso de tutela? Es el proceso que interpuse hace más o menos como unos 8 días que yo le comentaba. ¿Quién te ayudó a ponerla? Fui directamente a la personería. ¿Y allá te la ayudaron a montar? A elaborar totalmente me pidieron todos los reportes médicos que pudiese verificar el momento del diagnóstico como tal, el proceso de evolución, el cambio de sus equipos, la solicitud adicional del médico tratante.
Ujú. Pero en la misma tutela decían, pero si el médico tratante los ordena y el médico tratante está en la junta auditiva, ¿por qué él no apoya la entrega del equipo y ayuda a que no los entregue? Entonces, cuando yo hablaba después externamente con el médico, me decía, lo que pasa es que nosotros tenemos ciertas restricciones también. O sea, yo sé que el equipo lo necesitan, pero pues si hay una orden ministerial, pues no se puede recibir. Entonces, no entiendo. Bueno, acá hay varias cosas en lo que yo puedo observar de este caso. Y es una, no sé si están levantando la manita o están escribiendo. Existen una lista, ¿sí? De recursos que la EPS, la IPS, está autorizada para aprobarle al usuario, ¿sí? Eso es está entre las mismas rutas de atención. Sin embargo, existen EPS como prestadoras de servicios que le limitan a sus médicos que hagan este procedimiento, que no es el deber ser. ¿Por qué le pregunto yo si ya tiene una tutela? Porque cuando nos ocurre esto, puede ser por desconocimiento del profesional, puede ser por barreras de acceso no de la EPS, sino de la misma IPS, ¿sí? Lo que tenemos que empezar ya a acudir acá es un ente diferente a un ente como un ente de control. Entre ellos, vuelvo y lo menciono, la Defensoría del Pueblo hace ese acompañamiento, hace las construcciones de tutelas como derecho fundamental, que es la salud, para que puedan hacer garantes. Todos los equipos de alta complejidad no debería, Sandra, de llevar este proceso, pero lamentablemente vemos que lo que cubre el POS hay que empezar a exigirlo con diferentes normas y con diferentes leyes que nosotros tenemos. Por eso es importante que ustedes dentro de estos procesos vayan conociendo asimismo las instancias y puedan poner en conocimiento para que gracias a Dios, pues Sandra tiene el conocimiento y ha venido gestionando, pero hay gente que se va con ese concepto para su casa y no es el deber ser. Esperar a ver cómo le contestan o cómo le dan la tutela, sin embargo, yo la copiaría a todos los entes de control, Sandra, para que le den respuesta, porque efectivamente aquí hay una vulneración del derecho. Sí, perdóname, mi profe. Incluso anexamos una tutela porque el audífono anterior tenía el sistema FM. Se cumplieron los 5 años. Entonces, lo que decía la persona que me atendió, me dijo, es que era cambiar el equipo por mantenimiento de los 5 años, pero no quitarle elementos al equipo, porque perjudica la parte auditiva de tu hijo. Y negarle a la otra niña que tiene una condición auditiva, tiene rasgo auditivo, es decir, no se escucha, pero se va bajando el volumen, es arriesgar su capacidad auditiva a largo plazo, su proceso de aprendizaje, porque afecta su proceso escolar, y su proceso social, porque puede hacer que ella empiece a dejar de hablar, porque va disminuyendo esa capacidad. Entonces está vulnerando lo que se dice, el derecho a la vida, a la calidad de una vida digna, el derecho a la educación, el derecho a su desarrollo social. Bueno, le agregamos como una serie de 10 derechos fundamentales que se estaban vulnerando, adicional a que el niño ya tenía una tutela integral desde los 3 años. Entonces... Y que le van a seguir generando una limitación en sus actividades diarias y una restricción. Lo que van a hacer es que la discapacidad se vea más a futuro, que no debería ser. Sin embargo, Sandra, desde el manejo, desde no el manejo clínico, sino a través del manejo social, es importante empezar con ellos, y no solamente con ellos, sino con familia también, un acercamiento a la lengua de señas. No sé si ya lo has evaluado. Esto en sentido porque dentro de los procesos de movilización, no diferente a la ley, ¿no? Porque una cosa es el derecho en salud, que efectivamente se lo están vulnerando, y otros son las acciones de movilización y reconocimiento que han venido haciendo las personas con discapacidad auditiva. Ese tipo de formaciones en un pequeño aprendizaje en la lengua de señas, pero también en lo que es la lectura, en la parte, en nuestros labios, ¿sí? No sé si ya has empezado, ya has tenido ese acercamiento. Sí, profe. Mi hijo adquirió el equipo auditivo a partir de los 10 años, es decir, que él aprendió lenguaje de señas y lectura de labios en Fundación Cinda desde los 3 años, porque él no había desarrollado el lenguaje.
Y mi hija lo aprendió a partir de los 5 años. Esa fue una gran ventaja, pero a la vez para la Junta desventaja porque me dijeron, bueno, pero ellos tienen otras formas No, de comunicación. Entonces yo decía, sí, ellos tienen otra forma de comunicación, pero no es la que realmente les corresponde a ellos porque ellos logran tener una audición. Es un complemento y una forma de comunicación con otro tipo de población, pero no es el deber ser que para ellos, ellos. y que ellos siguen siendo oyentes, ¿sí? Y ellos ya vienen con una dinámica de aprendizaje diferente. O sea, Correcto. puede utilizarlo. Sin embargo, es importante que sus hijos te enseñen también las señas y que todo el entorno empiece a aprender para que se comuniquen a través de las señas. ¿Ya las manejas, Sandra? Ahí vamos, para mí sí ha sido más difícil. Mira que para ellos fue muy sencillo y Ujú. sigue siendo muy sencillo. Me dice, mami, pero es que coloca la mano así y así. Yo no sé por qué para mí es más complejo, tal vez porque estoy más acostumbrada a escuchar que tener que manejar otro lenguaje. Ellos alcanzaron al contrario, aprendieron a utilizar un lenguaje de señas y posteriormente a aprender a escuchar. Entonces ha La sido forma más fácil, fabuloso. forma más fácil de aprender la seña es con una persona con discapacidad auditiva. Es para que busques personas, de pronto fundaciones, que ellos mismos le enseñen y uno va aprendiendo. Y Sí, así te pertenecemos al grupo de discapacidad del COL de Venecia. Ujú. Entonces, ahí está toda la población. Entonces, es un mundo maravilloso, lleno de zonas de personas con unos milagros fundamentales. O sea, no sé si de pronto mis compañeras me entiendan, porque ser madre cuidadora de unas personas que, entre comillas, diría todo el mundo que dependen totalmente de nosotros, y no es así. O sea, ellos ven el mundo de una manera tan fabulosa que uno logra aprender hasta las cosas más sencillas y sutiles del ser humano. O sea, Así yo es. con ellos me siento privilegiada. Entonces, incluso una vez me decían, mami, nos hicieron una tarea, nos dijeron que qué queríamos cambiar de nosotros. Y mi hija dijo, yo lo único que quiero cambiar es que soy chiquita. Y Mm. mi hijo dijo, lo único que yo quiero cambiar es que quiero aprender a hablar más rápido. Ellos nunca hablaron de cambiar su condición como tal, no, sino Sandra, cosas. entre los procesos de movilización que yo he tenido la oportunidad de tratar, hay personas que aman la discapacidad porque aprendieron a ver la vida, y valorar la vida en diferentes formas, ¿sí? No sé si ustedes han visto, hay una chica que maneja el TikTok, que es una mujer, con discapacidad visual, y ella dice, yo amo ser ciega. ¿Mm? Entonces, este tipo de cosas, pues esto lo va aprendiendo uno con el diario vivir. Vamos a proceder con la clase, Sandra. Esa actividad de la norma hoy no la alcanzamos a manejar. Yo creo que ya va más por consulta de ustedes, sin embargo, dependiendo del tiempo. Vamos a pasar a la siguiente, por favor, Sara. Listo. Hoy, vamos a mirar rápidamente lo que es el decreto, pues ya ustedes se lo llevan, que era la actividad que íbamos a hacer iniciando. Vamos a hablar un poco qué son políticas públicas, aunque veo que hay personas bastante expertas acá. Vamos, a tratar dos temas, que es la resolución 049 del 2006, que es cómo se adopta, la política de atención integral en salud, y vamos a mirar cómo la Secretaría Distrital de Planeación en Bogotá formula las políticas públicas en el distrito. Ese tercero, que es las actividades, fue con la actividad que iniciamos para poder, armonizar nuestra clase. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, en las políticas públicas, como, en el momento, regálame un momento, me voy a poner las gafas para observar mejor. Listo, porque es que como además de que uno aprende a hacer señas, pues empieza uno a fascicular y a hacer más señas de lo común. Entonces, las políticas públicas, como lo mencionaban en la evaluación, es un conjunto de decisiones o acciones o estrategias que son diseñadas, y ejecutadas por un Estado para atender un problema colectivo, ¿sí? Que responde a las necesidades sociales, para promover el bienestar general de la población, y en sí es una respuesta que se tiene en forma organizada por un ente gubernamental para dar respuestas a las demandas de una sociedad. Las políticas,
cuando se dicen políticas públicas, y lo escuchaba con una persona que de pronto ustedes conocen o han conocido, que son líderes ciudadanos, y decía, es que las políticas públicas, esa palabra suena, está mal dicho, porque es que todas las políticas son para todas las personas, no se necesita decir que son públicas. Sin embargo, dentro de la nomenclatura y dentro de la norma, se identifican como políticas públicas porque vamos a dar respuesta a una problemática de un colectivo. Y es allí donde el ente gubernamental o el ente que dirige, ya sea desde nuestro país hasta nuestras localidades, generan acciones donde deben proyectarse con un recurso para poder dar respuesta a esa necesidad. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Listo. Las características principales de una política pública que se debe tener en cuenta es que son decisiones que un gobierno toma. Una política, yo podré tener la voluntad ciudadana, podré tener la necesidad ciudadana, podré haber una necesidad colectiva, pero si no hay un interés de gobierno o un interés político en generar mejoras ciudadanas, pues no va a poder existir esa política pública. Son acciones que promueven, ¿sí? Generar un diálogo o un manejo entre la sociedad con el gobierno, ¿sí? Una política pública tampoco puede llegar un gobierno a decir, yo voy a crear la política porque yo considero que debe ser así. La política pública debe tomar esa necesidad social y esa necesidad a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Qué otra característica tienen las políticas públicas? Es resolver los problemas, como lo mencionamos en el ¿Quién quiere ser millonario?, pero también lo he venido mencionando en la definición, y es buscar una solución a algo. Si nuestro problema en la localidad viene sumándose, no solo en Kennedy, sino en las 20 localidades, el problema de desnutrición, pues hombre, aquí es donde el ente gubernamental tiene que buscar una solución a ese problema colectivo. En Bogotá, actualmente no tenemos una salud pública que hable solo de salud, sino ya empiezan a aparecer bracitos de esa política pública de salud, como la salud mental. Existen políticas para procesos de educación, de seguridad, de medio ambiente, y existen de todos los grupos poblacionales las políticas según el problema y necesidad que se contemple. Sin embargo, acá algo que yo quiero mencionar, y es que en una política pública no se debe mencionar lo que ya tenemos ganados como derechos. Yo no espero buscar en una política pública que me digan que yo tengo derecho a una educación cuando existe una norma por encima donde nos dicen que es un derecho que nosotros tenemos, como el derecho a la salud. Sin embargo, sí es necesario que la salud es muy amplia, que la salud la podemos empezar a identificar con esos determinantes sociales y esas afectaciones que podemos identificar. Las políticas públicas son planeadas, son estructuradas. Cuando yo digo estructuradas es porque yo debo escuchar a la ciudadanía. Después de escuchar a la ciudadanía, yo tengo como ente formulador de la política, tengo que pasar a grupos focales para poder verificar que esa necesidad ciudadana sea correcta. ¿Qué son grupos focales? Grupo de personas que me puedan hablar del mismo tema, donde me puedan evaluar ese problema, pero además me puedan dar propuestas de mejora. Después de que pasen eso, pasan a construirse el problema macro de la política. Ese problema macro de la política viene siendo el objetivo general. Y los otros objetivos específicos salen también de esos macros o de micros problemas que tenemos que responder. Además de que tiene una estructura, una política pública, la política pública debe estar construido bajo un documento, sea un documento de análisis, sea un documento COMPES, sea un documento por normado como decreto, pero además debe tener, actualmente se está solicitando que esas políticas públicas tengan un manejo y tengan un plan de acción. ¿Y qué es un plan de acción? Que me diga cuántas actividades se van a hacer específicas
que no sean de gestión, sino que sea una prestación de un servicio o un producto para la ciudadanía con respecto. Entonces, mire que esas políticas públicas tienen una estructura, ¿sí?, que tienen que empezarla a proyectar. Una política pública no se puede construir un determinado tiempo. La política pública debe tener indicadores para yo poder mirar en la trazabilidad en el tiempo y poderle hacer seguimiento si la política definitivamente dio respuesta a esos problemas que hemos venido mencionando, que era el macro, que es el objetivo general, y los específicos. Por eso las políticas deben tener una estructura y se debe generar unas acciones que debemos hacerle seguimiento, y los entes de control, tanto la ciudadanía, deben hacerle ese seguimiento. Debe tener unos indicadores de resultados, donde yo digo, bueno, estos productos para qué me sirven, cómo los mido y cómo le hago ese seguimiento a través de un indicador. Sin embargo, algo que hemos venido promoviendo es que no nos podemos quedar solo en un plan de acción de una política. En el plan de acción es donde van a encontrar los productos, el recurso, los indicadores, cuando se ejecuta, sino que tengo que también hacer que los sectores implementen ese documento que está escrito. Cuando son decretos, hacer que se cumpla desde el interior de la entidad. Y yo hablo desde a través de la entidad, desde el ejemplo. Una política puede ser de salud, ¿sí? Pero si hay un proceso educativo, que el educativo es para prevenir cualquier acciones que afecten a las personas, todas las entidades tenemos que generar ese proceso y garantía de educación, ¿sí? No solamente educación va dirigido para el DILE, para la Secretaría de Educación, para los colegios, sino la educación debemos prestarlas todos porque estamos en la obligación de enseñar a la ciudadanía. Otra de las características son que deben ser planeadas, deben ser estructuradas. Cuando yo digo que son planeadas, es yo tengo que crearme un producto que debe ser medible en un tiempo, ¿sí? Pero que tengo que saber si ese producto va a ser constante, o sea, va a ser igual en el tiempo, si va a ser una actividad que va creciendo, ¿sí? O si es un producto o una actividad que va en disminución hasta lograr el objetivo. Entonces, este tipo de planeación o estructura no lo debe hacer solamente la parte gubernamental, en el caso de Bogotá, un secretario, lo debe hacer varias áreas técnicas. El área que ejecuta o implementa ese producto en mejora de la salud. Debe venir el área de planeación, que es el que sabe cómo numéricamente puede generar esa proyección en el tiempo. Tiene que estar financiera, porque financiera debe programar que en salud cuántos recursos se va a estipular, cuánto, si yo voy a contratar un psicólogo, cuánto debo tener en un psicólogo por un año, cuánto se me van unas campañas, cuánto se me van procesos de cualificación. Y eso debe quedar dentro de una estructura, ¿sí? Las políticas públicas, como lo mencionamos en la actividad, les pido disculpa, pero he estado con un malestar de garganta. Ay, discúlpenme. Las políticas, Tranquila, profe. gracias, María Luisa, las políticas tienen un ciclo de vida. Para COMPE son las fases. Dentro de esas fases es cuando se hace una identificación de un problema, cuando ya se pasa a un proceso de formulación, cuando ya se toma una decisión, cuando empieza a implementarse, ¿sí? Cuando se genera una evaluación o un ajuste. Sin embargo, antes, años atrás, las políticas públicas no tenían indicadores, no tenían cómo medirse, no tenían recursos. Ya actualmente el COMPES da unas guías para cada una de estas fases donde se debe hacer el seguimiento y la implementación. Vamos a ver un videito, vamos a ponerlo desde el minuto 2.25. Este es un video que fue creado en la administración pasada. Les voy a pedir disculpas por los logos, pero me tomo el atrevimiento de presentarlos porque hice parte de ese equipo en su momento, cuando empezó a generarse la construcción de la política pública distrital.
Este video nos va a aclarar un poco frente a lo macro de la política pública. Entonces, Sara, te agradezco me ayudes. Vamos a tomar el link, pero no lo vamos a poner desde el inicio, lo vamos a ubicar en el minuto 5.25. Hablemos ahora con Edilfonso Maecha, quien trabaja en la Dirección de Equidad y Políticas Poblacionales de la Secretaría Distrital de Planeación, que es la entidad que elabora todo el proceso y la guía de cómo se producen las políticas públicas distritales. Pero hablemos directamente con él. Bienvenido, Edilfonso, a este programa Capaz que te digo. Muchas gracias, Diego, por la invitación. Estamos prestos a atender las inquietudes que tenga la ciudadanía frente al tema. Por supuesto. Y la primera pregunta que tengo es, ¿qué es una política pública distrital? Una política pública distrital se diferencia de las demás políticas en el tratamiento que se le da al proceso de formulación de la política pública. Aquí tenemos tres elementos que son bien importantes y que tienen que ver con el enfoque. El tipo de enfoque, no todas las políticas públicas tienen tratamiento de enfoques. Participación, que creo que en el Distrito Capital hemos venido gestionando el tema de participación incidente de manera muchísimo más ampliada y hemos tenido procesos de participación en diversas políticas públicas y también la cualificación de la política pública desde el punto de vista intersectorial y multisectorial, que como toda política pública requiere, digamos, de unas intervenciones multisectoriales e intersectoriales que le permitan avanzar y le permitan logros a nivel distrital y el mejoramiento de condiciones de vida de la población. Muchísimas gracias. Y me queda una duda en general. ¿Cuánto se espera que dure una política pública distrital en el tiempo? Una política pública distrital se espera que trascienda por lo menos 2-3 periodos de gobierno. Es decir, que no sea una responsabilidad de un solo gobierno, sino que sean varios gobiernos los que se encarguen de gestionar esa política pública. Por eso hablamos de unas vigencias de 12, 13 años, 14 años, no más de estas vigencias. Adicionalmente al tema de que la política pública está ligada a otros instrumentos de planeación del territorio, tales como el plan de ordenamiento territorial, tales como el plan de desarrollo. Entonces, requiere de un tiempo prudencial para poderse gestionar. Podemos decir que una política pública podría lanzarse a 30 o 40 años, pero es que la política pública responde a un momento en específico, a un contexto y a una problemática en especial. Entonces, eso implica que yo no puedo proyectar a una política pública a 2 o a 3 generaciones. ¿Cuánto dura una generación? 30 años aproximadamente. Si yo la llevo a más de una generación, de pronto puedo desdibujar el contexto. Y la política pública no va a ser efectiva en 10 o 12 años. Las acciones que están en la política pública dejan de ser efectivas y ya no está cumpliendo con su propósito. Muchísimas gracias, Edilfonso. Y si hay dudas sobre esta última pregunta, pasemos a nuestra próxima sección, al tablero. Para saber cuánto dura una política pública distrital, vamos a compararla con otros instrumentos. El primero, la herramienta a más corto plazo que hay en la administración para planear es un plan operativo anual, que como lo dice su nombre, es la planeación a un año de las acciones, de los programas, de los proyectos que puede tener la alcaldía mayor, las alcaldías locales, las distintas secretarías y departamentos administrativos. Pero ¿será que un año es tiempo suficiente para planear una política pública? Es demasiado corto, ¿cierto? Vamos entonces un paso más allá. Vamos adelante. Los gobernantes que elegimos por voto popular, por lo general, tienen unas propuestas que luego se traducen en un plan de gobierno. Y eso es lo que se conoce como el Plan Distrital de Desarrollo. Esos planes distritales de desarrollo tienen una duración de 4 años, que también, si lo llevamos al escenario de las alcaldías locales, se traduce en lo que conocemos como esos planes se conocen como el Plan de Desarrollo Local, que también tienen una duración de 4 años. Aquí la pregunta es,
4 años será un tiempo suficiente para desarrollar. No sé si es a mí o a todas se nos paró el video. Se paró el video. Ángela. Se fue el video. Listo. Sara, Vamos en el segundo, en plan de desarrollo apenas. sí, vamos a esperar a ver si Sara nos está escuchando. Yo creo que ya perdió su modelo. Bueno, acá es importante, y esto lo hemos venido mencionando, el plan operativo, como lo menciona Dieguito, él trabaja todavía en la Secretaría de Gobierno. El plan operativo anual, como su palabra lo dice, es muy utilizado para las instancias de participación para trabajo de un año. Plan operativo anual. Cuando el plan en el distrito se llama así, plan operativo anual, cuando se transmite ese direccionamiento desde lo distrital a lo local, se llama plan operativo anual local, se le pone la L al final. Mientras Sara va ayudándonos con el video que pasa, voy en continuidad a lo que nos están explicando. El siguiente era el plan de desarrollo. El plan de desarrollo es donde están todas las ideas, que lo mencioné en la clase pasada, todas las ideas o propuestas que tiene nuestro alcalde. Por ende, dura por 4 años por la administración, y esto también es construido en articulación con la ciudadanía cuando se hacen esos encuentros ciudadanos. El siguiente que iban a hablar, Diego, es el plan de ordenamiento territorial. Ese plan de ordenamiento territorial es cómo está nuestro Bogotá distribuida. Sí, debe tener un cambio aproximadamente cada 12 años. Y él finalizaba explicando las políticas públicas, cuánto tiempo debería construirlo. Sin embargo, el que era funcionario de la Secretaría Distrital de Planeación les mencionaba en su entrevista porque es importante que una política pública no se formule por 4 años, por 8 años, sino que la sugerencia es que sea por 3 administraciones para poder verificar los impactos de la política pública en Bogotá. Él nos estaba explicando esas tres formas como Bogotá o el distrito viene generando su planeación. Sin embargo, acá yo quisiera saber si para todos es claro, en Bogotá, ¿quién es el encargado de publicar, de formular, de hacer seguimiento a las políticas públicas? ¿Qué entidad? ¿Alguien que me ayude? Pues, profe, no sé si estoy mal, pero ahí en el video decía que era planeación, pero el alcalde también debe garantizar que se cumpla con su plan de desarrollo. Así es. Sobre ¿le dije bien el nombre? Soreidi. Sobre el me perdona si lo pronuncio mal. Pues mi nombre es Karina y todo el mundo me dice Cari o Caterine, Karina, pero nadie me dice Karine por lo mismo, que es como complejo. Sin embargo, ¿a qué voy yo con esto? Les quería mencionar, quien hace el control, ¿sí? Es la Secretaría Distrital de Planeación, pero cada entidad del distrito es el encargado técnicamente de generar o formular esos diálogos con la ciudadanía. Integración Social es una entidad formuladora, pero el hecho de ser formuladora no tiene la autonomía de publicar, ¿sí? De decir cómo está esa política pública. Sin embargo, es quien hace el seguimiento, quien construye los informes, pero la única entidad que está encargada de dar línea técnica se llama Secretaría Distrital de Planeación, y es allí donde está el área COMPES. El área COMPES, ellos deben sesionar, y es donde le hacen el seguimiento a través del alcalde mayor, y él llama a sus secretarios de cada una de las entidades y empieza a hacerle seguimiento a esas políticas públicas. Es allá donde se pueden hacer modificaciones, ajustes. Una política pública, después de estar publicada, no se puede cambiar de favorecer a la población. ¿Qué quiere decir? El producto yo ya no lo ejecuto, yo puedo pedir que lo apaguen, crear un producto nuevo, pero hasta que no pase a mesa, hasta que los secretarios no verifiquen qué fue lo que pasó, ¿sí? Y siempre debe ser un producto nuevo muy relacionado a lo que se apagó para el beneficio de la ciudadanía.
Entonces, en este video, Diego y el compañero de planeación, ya él actualmente no está en planeación, sin embargo, él dentro de ese video nos estaba explicando esto. No sé, Sara, si podemos darle continuidad al video. One moment, profe, que es que tuve un problema de conectividad y se me cerró la sesión, pero espéreme, un minutico, ya le colaboro. Profe, entonces yo puedo preguntar el COMPES. Está calentando, bueno. No se escucha nada. Profe, Que mientras te doy la palabra, quiero invitarles estos videos, ustedes los van a encontrar, se llaman Capaz que te escucho, son algunos videos que se crearon en algún momento en YouTube, donde son accesibles, donde si queremos poner a personas con discapacidad auditiva que conozcan qué son las políticas, aquí lo pueden encontrar. Su merced preguntaba a Claudia que si podía encontrar qué es que no alcancé a escuchar. profe, qué pena, ay, qué pena, es que estos perros se ponen a pelear. ¿Desde qué minuto íbamos? Uy, no O me sea, fijé, estaba él en el tablero. Voy a ponerlo y usted me dice más o menos, ahí, para ver si están atentas. Este es un quiz, entonces va a los 100.000 millones de pesos. Ahí él estaba, ahí donde está en el tablero. Ahí. Dale ahí. No, un poquito más antes, en PDD. Iba en el plan de desarrollo. No, pero sí, déjalo ahí, deja ahí a Diego donde está. Ahí mismo es un poquito y ya. Ahí fue. Ahí, dejémoslo ahí a ver cómo nos va. Bueno, permisito que El primero, la herramienta a más corto plazo que hay en la Se han administración explicado, pero para vamos a planear escucharlo nuevamente. es un plan operativo anual, que como lo dice su nombre, es la planeación a un año de las acciones, de los programas, de los proyectos que puede tener la alcaldía mayor, las alcaldías locales, las distintas secretarías y departamentos administrativos. Pero ¿será que un año es tiempo suficiente para planear una política pública? Es demasiado corto, ¿cierto? Vamos entonces un paso más allá. Vamos adelante. Los gobernantes que elegimos por voto popular, por lo general, tienen unas propuestas que luego se traducen en un plan de gobierno. Y eso es lo que se conoce como el Plan Distrital de Desarrollo. Esos planes distritales de desarrollo tienen una duración de 4 años, que también, si lo llevamos al escenario de las alcaldías locales, se traduce en lo que conocemos como esos planes se conocen como el Plan de Desarrollo Local, que también tienen una duración de 4 años. Aquí la pregunta es, ¿4 años será un tiempo suficiente para desarrollar una política pública? Tampoco es tan claro. Entonces, vamos a un instrumento que tenga una duración muchísimo más larga. Un plan de ordenamiento territorial. Esa norma que nos dice cómo vivir, cómo construir en la ciudad, cómo usar nuestro suelo. Esos planes de ordenamiento territorial por lo general tienen una vigencia de 12 años, es decir, 3 planes de gobierno. ¿Será que 12 años es un tiempo prudencial para ejecutar una política pública? Quizás ya 12 años es un tiempo en el que una ciudad se desarrolla, un tiempo en el cual ya hemos pasado por distintos gobiernos y que por tanto puede ser ese tiempo prudencial que necesitamos para la ejecución de una política pública, que aquí lo tengo en esta última línea. Puede ser 12 años, puede ser más tiempo. Y como las políticas públicas son un instrumento a largo plazo, resulta que los otros instrumentos de los cuales les hablé, plan operativo anual, plan de desarrollo, plan de ordenamiento territorial, deben tener en cuenta lo que digan las políticas públicas en el momento de su planeación. Incluso cuando los candidatos a la alcaldía de Bogotá están elaborando sus programas de gobierno, deben tener en cuenta lo que digan las políticas públicas. Eso fue todo por hoy. Espero que nuestro próximo invitado nos cuente sobre el próximo capítulo. Gracias, Diego. Aquí paramos. Lo que nos finaliza Diego Salamanca en su video, donde nos menciona el plan operativo anual, el plan de desarrollo, el POAT, el plan de ordenamiento territorial, ellos deben construirse en base a la política pública.
Cuando empiezan a construirse en la administración este tipo de instrumentos, un área debe estar verificando las políticas que están aprobadas en el distrito para poder dar cumplimiento en sus proyectos, programas y servicios en la formulación. Hasta aquí, con esta información, ¿he sido clara? Sí, señor. Listo, Sandra, gracias. Vamos a regresar a la presentación. Son las 7:08. Tenemos nuestros 10 minutos antes de que Sara me levante la manita. Entonces, Sara, porfa, hasta qué horas podemos retomar y asimismo la toma de listado. Listo. Profe, nos vemos a las 7:18. Gracias. Perfecto. A ti. Ok, gracias. Bueno, niñas, espérenme un momentico, habilito para compartirles la pantalla y que ustedes vean el ejercicio. Listo. Entonces, creo que me falta la señora Marta Andrea Mojica. Espérame. Buenas noches. Buenas noches, Marta Andrea Mojica, muy bien. Me gustaría, Señora Marta Andrea, usted vino a la clase pasada, ¿cierto? Yo la vi, me pareció. Sí, señora. Ah, bueno, es que no le ha puesto la asistencia. Listo, ¿quién sigue? La señora Angie Pavón, ya le puse la asistencia. Listo, ¿quién sigue? Gracias. Ah, bueno. Buenos días, buenos días, sí, mis 100 Sara están por allá en las nubes. ¿Quién sigue? ¿Quién de Lina pronto? Telles, buenas noches. Ah, la señora Lina Telles. Sí me hacía falta la señora Lina. Ya le iba a escribir que por qué no estaba en clase. Pero mira que yo he ido a todas las clases y no, ahí no sale que haces. Pero tú siempre has estado acá, ¿cierto? Sí, siempre, sí, señora. Listo. Voy a nivelarte, que es que a veces se me eliminan y... Pero no, de ti sí soy fiel digna, pero de que has faltado. Gracias. Listo. ¿Quién me falta? Quiero darle la bienvenida a la señora Magda Arlet, porque se nos conectó hoy, no ha podido por motivos. Por la señora Paola Torres. Paola Torres es Joana, ¿cierto? ¿Sí es la señora Joana? Sí. Sí, Joana Paola Torres, sí, señora. Sara, una pregunta. Tú al inicio de hoy llamaste lista y sí, pues, por lo que señora. me vi ahí, no la registraste. Sí, mira, Janet Gómez Peña. No, ahí no había la X. Es que estás poniendo la asistencia en la columna 11, sí, ya me di cuenta que estaba mal y con razón. Pero no hoy le- es la clase 10. Sí, señora. Sí. Acabo de percatarme de ese grandioso error. Ok, entonces por eso fue que dije yo, pues. No. Ok. Sí, Ok. porque la señora Sandra Patricia Zapata ya llegaría. O a escribir. Sí, profe, me conecté, sino que es que estaba molestando un poquito el internet. Al Listo. comienzo de la clase. Listo, sí, señora. Entonces, la columna es la O paquete. Listo. ¿Quién me falta también? Que yo diga, mejor dicho, así que me acuerde a ojo. Me falta la señora Roselida. Buenas noches, sí, señora. Sí, se estaba mirando. Yo sí decía la señora Roselida. Le escribí, no le escribí, le alcancé a escribir. Sí, señora, sí me alcanzó a escribir. ¿Sí? Y la señora Clara Marcela Camelo. Ella también es fiel. Claudia Marcela Camelo. Ay, venga, le escribimos a la señora Marcela a ver si algo le puso. La señora Marcela. Bueno, recuerden que en la plataforma ya están colgadas las clases y las actividades.
¿sí? La idea es que este fin de semana le cacharrien, si tienen preguntas de cómo hacer las actividades o si tienen preguntas de nivelación o algo, me pueden escribir al WhatsApp y yo les contesto. Me tienen paciencia, porque es que son muchos chats, entonces me tienen un poquito de paciencia y con mucho gusto validamos uno por uno ese tema. ¿Listo? Pues la idea es que este fin de semana las personas que más hayan tenido o sea, la idea es que este fin de semana nos nivelemos en el tema de las actividades. Recuerden también, Liliana, sí, yo te la confirmé desde que llegaste, Sandra Liliana Espitia, mira, por acá te tengo, mírala, Sandra Liliana Espitia Castillo. La señora Maribel también ya la tengo registrada. Cuénteme, señora Maribel. Lo que pasa no es sobre la asistencia, sino que estaba mirando en la plataforma y a mí no me deja ver los videos. La sesión 1 sí, pero de la 2 en adelante me dice que hay error y no me los deja ver. Señora Maribel, si quiere mañana yo le intento, porque yo sé que toda esta semana estuvieron cargando videos, pero hay cierto límite que la plataforma permite cargar por un día, ¿sí? No, señora, entonces, ¿qué ha pasado? Si gustan les puedo mostrar el pantallazo, que se cargan 2 o 3 videos en el día y toca esperar casi 24 horas para que se termine el cargue, para que se actualice y pues que funcione. Entonces, tengan paciencia, igual vayan realizando las actividades. Recuerden que para hacer las actividades, pues no es estrictamente necesario que miren las sesiones sincrónicas, sino que ustedes también tienen un material de apoyo que les puede ayudar a realizar las tareas, ¿sí? Que son una gran ayuda, ¿sí? Los videos son una gran ayuda, pero también es importante recalcar que tienen un material de apoyo adicional para hacer las tareas. ¿Listo, señora Maribel? Pero hay que tener paciencia. La verdad es que la plataforma esta semana no ha dejado cargar todas las plataformas. Sí, porque es que mi problema siempre ha sido, la inquietud ha sido de la actividad número 4, que es de la carta. Entonces, sí. Esa es la que tengo como por falta de realizar, es por la indicación que no he visto el video, cómo fue la indicación de la docente. No te preocupes. Con el tema de la señora Maledis, voy a dejar aquí escrita la pregunta porque la verdad no la tengo clara. Voy a dejar escrita aquí la pregunta. Ahorita le preguntamos a la profe, ¿cuántas páginas del ensayo? ¿Listo? La profe había dicho que 2 hojas, pero no sé. Ah, bueno, si la profe ya dijo que 2 hojas, entonces eso es bueno, que entre nosotras como compañeras podamos como recordarnos ese tipo de detalles. Entonces, señora Maledis, la compañera María Luisa nos confirma que son 2 hojitas, que la profe dijo que 2 hojitas. ¿Vale? No se preocupen, yo sé que es mucha información, yo sé que habemos personas que están un poquito atrasadas, no se me afanen, la idea es que se puedan ustedes mismas a su ritmo y a su paso actualizar, ¿listo? Cuénteme, señora Roselida. Buenas noches. Lo que pasa es que yo he ingresado a la plataforma y he revisado pues las otras actividades y tenemos plazo hasta el 31 de agosto de subir las actividades. En caso de que pronto no se alcance, ¿vuelven a habilitar la plataforma? Sí, señora, no se preocupen que yo le voy a pedir a soporte técnico de que nos dé un plazo adicional, ¿listo? Porque pues obviamente es entendible que estamos en un proceso de aprendizaje, que pues obviamente requerimos un poco más de tiempo, ¿listo? Entonces no se afanen que ese tiempo pues se va a extender. Cuénteme, señora Patrick, nuestra ganadora hoy de los 30.000 millones de pesos. Cuéntemelo todo. Mi profe, buenas noches. Buenas No sé si hablé contigo por WhatsApp. Sí, ya me dijeron que ya te lo solucionaron. Revisa y cuentas, ¿vale? Bueno, mi profe, muchas gracias. Voy a empezar a proyectar porque no demora la profe en decirme, ya volvimos.
no se muevan, ya regresamos, que ya llegue. Entonces, ya deben un segundito, yo empiezo a proyectar, cosa que la profe, cuando llegue, ya esté lista. Bueno, nos queda la siguiente parte de esta sesión. La idea es que se la disfruten. Yo sé que es viernes, que todos estamos cansados, pero pues acuérdense que este espacio está creado precisamente para llenarnos de experiencias de aprendizaje significativas para todas. Entonces, no sé si la profe Nine ya está por ahí. Profe, ¿estás por ahí? Muy un espaciecito más. ¿Qué tal les pareció la actividad de ¿Quién quiere ser millonario? ¿Les gustó? Me gustó, sí señora, estuvo chévere, aunque no se me podía activar el micrófono rápido. Pues a mí sí me gustó, pero digamos, siento, o sea, no sé, de pronto no entiendo por qué solo una persona y yo llegué a alzar la mano y a mí me parecía como si la alzaran después y no sea caché uno. Mire, yo tampoco sé cómo funciona eso. A mí también me ha pasado en mis clases. Hace tiempo tuvimos una actividad similar y yo no sabía cómo mis compañeros eran capaces de oprimir tan rápido el botón. Y no pude responder de una pregunta, pero pues vamos aprendiendo. Me gusta que les haya interesado la actividad porque podemos traer actividades así de dinámicas. La próxima podemos hacer una actividad más individual para poder hacerlos a todos. Sí, debió haber sido un poco más equitativa, la verdad, sí, porque quedamos ahí como solo escuchando a las compañeritas participar. Listo, perfecto. Eso nos sirve para ir corrigiendo también este tipo de actividades. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Bueno, entonces las políticas públicas, como lo hemos venido mencionando, pues ellos tienen un proceso de preparación y de formulación. Entonces, en esa preparación o el paso a paso, en la primera fase de la política es la preparación, que es el diagnóstico que se debe hacer dentro de los problemas, y la construcción de la famosa agenda pública. Y la agenda pública consiste en eso, en poder identificar cuáles son esas necesidades. La mayoría de las políticas públicas tienen un documento de base donde reportan todo aquello que la ciudadanía mencionó y empieza a construirse, eso para que lo vayan escuchando, su famosa cadena de valor. Después de empezarse a hacer el diagnóstico, la identificación del problema, que recordemos que el problema siempre va a ser el objetivo de la política y los problemas, sus divisiones de problemas van a ser los objetivos específicos. Se procede a un proceso de formulación, donde ya empiezan a diseñarse la política. Y acá es cuando el ente gubernamental dice, bueno, la política pública se va a hacer por COMPES, se va a hacer por decreto, o de qué manera vamos a empezarla a implementar. Bogotá tiene dos formas de implementación, y es a través del COMPES y a través de decreto. Después de esto empieza el proceso de implementación. ¿Cómo se hace el proceso de implementación? Cada vez que se formule la política pública que tiene un plan de acción, el plan de acción dice cómo cada producto se debe medir, si es trimestral, si es semestral, si es anual. Y ya la entidad, que es la que lidera o implementa la política pública, debe realizarle lo que va en el siguiente cuadrito y es el seguimiento y el monitoreo. Si está generando impacto, cómo va ese producto. Cuando desde una política pública la llamamos el rezago, significa que va por debajo de un cumplimiento de la meta. La entidad que le realiza el seguimiento y monitoreo llama a aquella entidad que tiene a cargo ese producto y empieza a hacerle acompañamiento, qué es lo que está pasando con este indicador, cómo va el proceso de convocatoria, cómo van las acciones de impacto, cómo van esas actividades de prestación de servicio. Venga, este indicador no está dando un resultado como tal y ese es el seguimiento que nosotros vamos haciendo. Por último, y en el mismo tiempo, en el seguimiento y en el monitoreo de la política, se hace algo que se llama la evaluación de la política y es verificar. Esto sí depende de cómo haya quedado el decreto o el COMPES de cada política, la periodicidad de seguimiento. Hay políticas que el seguimiento se hace a 4, a 6 y hasta los 10 años. Normalmente lo que se está pidiendo en Bogotá
¿sí? Es que las políticas tengan un tiempo de vida de 10 años, mínimo 10 años. Antes no, por la misma justificación que nos daba el compañero que estaba antes en su momento por Secretaría Distrital de Planeación. Vamos a ver el siguiente video, pero Zárate, yo te agradezco que estemos pendientes porque ese video es un poquito más largo. Vamos a ponerlo desde el 022 hasta el 642. Yo te indico cuando ya lo veamos. Por ahora no lo estamos viendo. Hola nuevamente a Capaz que te digo, pedagogía sobre la política pública de discapacidad. Espacio de pregunta del día, algunos ciudadanos tienen algunas inquietudes sobre este proceso de adopción de la política. Comencemos. Buenos días, Alfonso, nuevamente a Capaz que te digo. Gracias, Diego, por la invitación nuevamente. Hay varias dudas entre la comunidad y queremos que nos ayudara a resolverlas un poco y, por decirlo así, aterrizarlas a un lenguaje sencillo. La primera pregunta es, ¿cómo entra una política pública distrital en vigor? Una política distrital se adopta a través de dos mecanismos que existen actualmente en el distrito. Uno es el acta de COMPES, que es como siempre se ha venido trabajando, y ahora la posibilidad de expedir la política pública a través de un decreto, que no hace diferencia frente a requisitos COMPES, porque debe cumplirlos todos. O sea, únicamente es el documento de adopción, más no la forma de adopción. Y una pregunta que me surge acá, ¿qué es el COMPES distrital? Es un instrumento de gestión en el cual se presentan las principales decisiones en política económica y social, y allí se debaten y se trabaja decisiones frente al tema de desarrollo económico y social del distrito capital. ¿Y cuáles son las tareas del COMPES distrital? Entre muchas funciones, hacer el análisis de qué está ocurriendo con la ciudad y aprobar las políticas públicas del distrito. Vale. Hay algo que revisé en la guía de formulación de políticas públicas distritales y fue una expresión que me encontré, plan de acción. ¿Qué es un plan de acción y por qué es importante? El plan de acción es la médula de la política pública. A través del plan de acción, yo como ciudadano puedo conocer cuáles son las acciones, cuáles son los productos, qué indicadores tiene la política, cada cuánto se le hace seguimiento, quién es el responsable de ejecución de la política. Entonces, puedo ejercer control ciudadano, puedo ejercer control sobre la ejecución de las acciones en el plan de acción. Ok, entendido. Entonces, ¿qué viene a ser? Un resumen de todo el proceso de generación del documento de soporte de la política pública. Allí encontramos toda la estructura para que podamos ejercer nuestro derecho a hacer seguimiento. ¿Y en ese plan de acción se habla de indicadores y de presupuestos? Claro, todos los productos que componen el plan de acción deben contener un indicador, por lo menos, de gestión o de resultado o de producto que me diga en dónde arranca y para dónde va ese producto, o sea, hacia dónde está enfocado. Adicionalmente, el indicador me permite a mí conocer cuál es el estado de avance de ese producto y puedo controlarlo. Entonces, si yo necesito hacer control, puedo hacer dos tipos de control, un control de gestión y un control financiero. El control financiero obedece a lo que tú me acabas de mencionar, los recursos que tiene asignado ese producto en particular. Entonces, conozco todo el espectro de la política pública. ¿Y ese presupuesto es obligatorio que sea tal cual como se menciona o es simplemente una indicación de cuánto debería gastarse en ese programa? Como su nombre lo indica, el presupuesto es un presupuesto, ¿cierto? Ajá. Entonces, estoy suponiendo
que puedo gastar o que puedo tener disponibles unos recursos. Eso no obliga a que si la política en su materia total me vale 23.000 o 25.000 millones de pesos, yo tenga que asignarlos, porque muchas veces depende no del querer, sino del deber ser de la ejecución y de la asignación de recursos de acuerdo con las prioridades que tengan los instrumentos de planeación. Entonces, el plan de desarrollo puede determinar unas prioridades, el plan de ordenamiento territorial también tiene unas prioridades y el mismo movimiento de los recursos en el distrito me va diciendo si tengo la capacidad financiera o no la tengo. Entonces, ese plan de acción se va moviendo financieramente en la medida en que los presupuestos se van asignando cada vigencia. Ok, entiendo. Entonces es un presupuesto, es una indicación de cuánto se debe gastar, el distrito, pero no necesariamente esa cifra que está puesta en el plan de acción es la que se tiene que gastar, entiendo yo. Así es. Listo. Y hace un momento hablabas de dos instrumentos, el acta COMPES y el documento, el decreto. ¿Cuál es la diferencia entre sacar la política por un lado o por el otro? Realmente una diferencia no existe, la diferencia técnica no existe. Existe una diferencia procedimental. Que a mí me permite ser un poco más ágil en la expedición por decreto, sí. ¿Por qué? Porque tengo unas políticas que son de diversa índole, sectoriales, multisectoriales. Si es una política sectorial y la voy a sacar por decreto, pues únicamente la va a firmar una persona, mientras que el documento COMPES tiene que seguir un proceso para la adopción del acta del documento COMPES. El decreto, cuando es multisectorial, igual, no son los 15 sectores, muy probablemente son 3 o 4 sectores los que son responsables de la adopción de ese decreto. Entonces, ¿qué hace? Reduce un poco los tiempos en que la política pública se adopta. No quiere decir que los requisitos en uno sean diferentes a los requisitos de otros. Vamos con otras preguntas que son del interés de la... Listo, hasta ahí, aunque se nos quedó Albertino en cuadrito pequeño. Algunos ya lo conocen o lo han visto. Lo menciono porque pues vimos su imagen ahí. Antes de continuar, voy a darle la palabra a Claudia. Claudia, adelante. Profe, no entendí muy bien dónde decía la diferencia acta COMPES y decreto. O sea, no entendí. Dice que es lo mismo, pero que cambia la diferencia procedimental, algo así entendí, pero no me quedó muy claro. Gracias. Listo. Administrativamente, Claudia, para que una política se pueda firmar, debe pasar por unas mesas que se llaman mesas COMPES, ¿sí? En esas mesas COMPES son dirigidas, organizadas por la Secretaría Distrital de Planeación, pero va el alcalde y va los secretarios. Para pasar a esas mesas COMPES y para pasar por ese procedimiento COMPES, el trámite administrativo es bastante largo. Entonces, al salir por COMPES, el procedimiento en firmas y aprobación es más demorado. Por decreto, va a ser más rápida la firma y la aprobación de la política pública. Pero ¿por qué el compañero de planeación nos decían que era lo mismo? Al crearse una política por decreto, debe tener las mismas líneas, las mismas paso a paso de las guías COMPES. Entonces, por eso ellas van a ser muy iguales, solo es un procedimiento de aprobación para agilizar las cosas en su momento de aprobación. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con lo que menciona el compañero de planeación cuando él dice que la diferencia es más procedimental, lo mencionaba él, en forma de facilitar y no es de facilitar. Cuando un documento sale por decreto, esto nos exige que se lleve a sus entes gubernamentales para que se hagan los ajustes y va a entrar en un proceso, en cambio, una norma que es más complejo que entrar por área COMPES. Sin embargo, la diferencia, ¿sí?, de lo que actualmente pasa en Bogotá es las dos políticas, tanto de COMPES como decreto, tienen las mismas estructuras, deben cumplir las mismas estructuras.
que si pasa por COMPES, el procedimiento se alarga un poco más porque debe pasar por varias mesas COMPES hasta obtener un acta de aprobación. En cambio, el decreto solamente pasa un ente gubernamental, no lo firman y lo aprueban. Pero las políticas, su comportamiento es igual. A diferencia de COMPES, a diferencia de decreto, el de COMPES lo puedo modificar más fácil porque me siento con área COMPES, ellos se sientan en mesa y aprueban esos ajustes. Si la política está por decreto, el decreto se me complica más porque una modificación debe hacerse el cambio del decreto y el decreto lleva un procedimiento más largo. Con eso, completándole a lo que nuestro compañero mencionaba. No sé si con esto quedó tu respuesta clara, Claudia. Sí, profe, gracias. Listo, perfecto. Aquí algo nos mencionaba, y esto me gusta siempre dejarlo claro, porque dentro de las políticas existen líderes que dicen, a mí me dejaron 2.2 billones para nuestra política. Y ellos mismos en el video nos dicen que hacer un presupuesto, ¿sí?, es un dato que están haciendo previamente dentro del desarrollo del tiempo. Probablemente ese recurso no se cumpla como se proyectó. ¿Por qué no se cumpla? Porque los cálculos financieros cambian, porque las metodologías de entrega se hacen diferentes. Sí, hay una actividad que se llama registro de cuidadoras para personas con discapacidad. En su momento se hizo el cálculo porque se contaba con una psicóloga, con una trabajadora social, con un gestor, porque se estaba haciendo la búsqueda de las personas en territorio. Actualmente, si vienen a mirar ese producto ya no lo manejan 3 personas, sino una persona. La entidad está en su obligación de reportar lo que se debe ejecutar. ¿Qué es lo que no podemos hacer? ¿Sí? Siempre es que ese servicio se preste de una forma inadecuada. Cuando ya empezamos a prestar un servicio inadecuado es cuando nosotros hacemos las alarmas. Pero esto sí, yo lo aclaro porque hay muchas personas que dicen, es que nos dieron 2.2 billones para la política pública, pero al final la política puede culminar con mucho más recursos porque fue lo que la entidad implementó más. ¿Sí? En su momento, cuando se hizo la planeación, ¿sí?, que se decían, vamos a atender a 200 personas. Dentro de esas 200 personas solo se calculaba el talento humano que prestaba el servicio, pero no se contaba que de pronto se le facilitó transporte, que se le facilitó refrigerio, que además se alquiló una infraestructura. Entonces, ese tipo de recursos vienen cambiando a medida del tiempo a favor de las políticas públicas. Por eso siempre se hace pues una proyección. Lo que no debe cambiar es el indicador y el indicador siempre pues debe estarse haciendo seguimiento. Sin embargo, yo no voy a decir que voy a hacer un proceso de cualificación de 20 millones y solamente implemento 1 millón, pues porque estaríamos incumpliendo, que son casos específicos que se vienen evaluando. Hasta aquí quiero saber si es claro que las políticas públicas se pueden construir de 2 formas. Sí, profe. Listo, me dice Liliana, sí, profe. Todo bien, profe. Patricia me levanta la manita, listo. Si ustedes consideran que estoy hablando muy rápido o los confundo, me alzan la palabra, me piden para Sara, siguiente. Bueno, siguiente, porfa. Esta fue con la actividad que iniciamos. Bueno, vamos a entrar ya más a nuestro tema central y es cómo se adopta la política pública en salud. Entonces, existe una resolución que es la 049 del 2016, donde nos dice que debemos adoptar la política de atención integral en salud. Esta resolución nos menciona que existe esta política, que es la famosa PAIS que ustedes escuchan, que es Política de Atención Integral en Salud, que es garantizar la atención
de promover las acciones de promoción, de prevención, de diagnóstico, de tratamiento, de rehabilitación, de generar acciones de mejora en accesibilidad, aceptabilidad, oportunidad, continuidad, integralidad y capacidad de resolución. Esto nos aborda todo lo que hemos venido hablando. Y cuando ustedes nos hablan de, o nos han puesto algunos ejemplos de su vida, de lo que les ha ocurrido, porque no solo les ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado también, dentro de ese proceso empieza uno a evaluar hasta dónde esta resolución de verdad se está cumpliendo como debe cumplirse. En caso de no cumplirse esta resolución, este es un tipo de documento que nos sirve a nosotros para fortalecer esas tutelas que ustedes han desarrollado por alguna vulneración de derechos. Entonces, si en el momento de que yo tengo un problema, ¿sí? Soy joven, me trae mi acudiente a atención médica, donde está mi acudiente preocupado porque mi vida o mi desarrollo de vida no es la ideal, donde puedo estar en riesgo porque puedo consumir sustancias psicoactivas, porque puedo estar en riesgo que puedo adquirir una enfermedad de transmisión sexual. Y a mí la EPS no me presta una atención de promoción. Es aquí donde yo tengo que decir que la resolución 049 del 2016 no se está cumpliendo y adoptando, porque nosotros lo que tenemos que hacer es un proceso de promoción. Yo promuevo la salud, ¿sí? Detecto el riesgo que tenga la persona. Por eso existen diferentes rutas de atención para ese proceso de promoción. Que yo tengo que hacer, además de promover, que se promueva la salud, tengo que hacer campañas preventivas, como atención a los jóvenes, en el caso del ejemplo que les daba, una atención para jóvenes, atención por enfermería, para que me orienten frente a la atención de cómo debo empezar un proceso de metodologías de prevención de la enfermedad, como el uso de anticonceptivos, como el programa PrEP, que es aquellos chicos que de pronto tienen una vida más de libertad, donde tienen relaciones con muchas personas, entonces pueden estar en contacto de un VIH, ¿por qué no entrar a ese tipo de programas? O cómo la IPS está en la obligación de generar un diagnóstico. Yo quedo aterrada cuando hay usuarios que llegan con un dolor de rodilla y el médico solo se queda con la radiografía y no les manda un examen especializado para poder decirle, no tiene fractura, está bien, vamos a terapia, ¿sí? Y llegan a terapia física donde uno dice, venga, pero hay que mirar cuál es la consecuencia del dolor, no solamente hacer ejercicio por hacerlo. Es aquí donde nosotros decimos, esta resolución nos dice a nosotros que dentro de esta política se debe garantizar que yo tengo un diagnóstico. Existen diferentes enfermedades que su diagnóstico, desde el mismo desconocimiento o enfermedad, como las enfermedades huérfanas, son difíciles de diagnosticar, que puede una persona durar muchos años sin identificarse su diagnóstico. Vamos para un síndrome nefrótico, que es un síndrome que no es muy común, que ocurre muy esporádico a las personas, pero puede confundirse con cualquier tipo de enfermedades. De pronto esta persona empieza con dolores de estómago o empieza con inflamación, donde las confunden a veces con enfermedades estomacales, con enfermedades de articulación, ¿sí? Y después de un determinado tiempo, a través de diferentes exámenes, se empieza a descartar. Actualmente, la ciencia y la tecnología ha logrado que este tipo de diagnósticos sean un poco más rápidos. Asimismo, la rehabilitación, ¿cómo se genera rehabilitación? Yo aquí no estoy haciendo el cumplimiento de la resolución 049 cuando el proceso de rehabilitación, tengo un paciente psiquiátrico, una persona con patologías psiquiátricas, que se le dice, venga, empecemos un proceso terapéutico, pero cuando el usuario llama, sus citas es de 20 minutos y cada 3 meses, pues yo no veo una adherencia y una oportunidad ni una continuidad, ¿sí? Para poder resolver esa dificultad.
Esta resolución 049 nos habla de las normas que hemos venido mencionándoles a ustedes como consulta base, como la ley 100, ¿sí? Y nos da la justificación de cómo normativamente pues ellos nos pueden ayudar o aportar dentro de los derechos en salud y en el cumplimiento de esta política. También nos habla del modelo integral de atención de salud, que ya lo habíamos visto, que es la famoso MIAS. Del 2016, la misma, sí señora. Alcancé a mirar ahí, pero no. Sé que Sandra nos hizo una pregunta. La misma, Sandra. Entonces, ese modelo integral de atención MIAS, como ya los habíamos mencionado, es un conjunto de herramientas donde nos vienen y nos miran los planes, los proyectos, son normas, son guías, son lineamientos, son protocolos que se presentan para poder dar respuesta a un sistema de salud. Pasemos a la siguiente. Igual, todas estas resoluciones que yo les he mencionado durante las clases son insumos que ustedes van a tener cargados en las plataformas, porque sé que de pronto se nos va un número que se nos vaya mal con tantas normas que tenemos en nuestro país, pues nos puede generar una afectación. Este modelo de atención, que es el famoso MIAS, también tiene una implementación de evaluación. Cada secretaría debe hacerse acompañamiento para poder evaluar esta implementación del modelo. En el modelo de las MIAS busca mirar la caracterización de la población, cómo están las rutas integrales de atención, que también ya las vimos, cómo se implementa la gestión integral del riesgo en salud, cómo se delimita, ¿sí? Las acciones territoriales desde las MIAS, las redes integrales de prestación del servicio de salud, el rol del asegurador, ¿sí? ¿Qué rol tenemos? ¿Qué rol tiene el que nos asegura también a nosotros? Definición de esquema de incentivos, cómo hacemos esta acción tanto al interior como a la parte exterior, los requerimientos, los procedimientos del sistema de información. Recordarles que es una obligación de la IPS que esté informando a su usuario cuando hay cadenas o picos de enfermedades o asimismo campañas preventivas. El fortalecimiento del recurso humano en salud. No lo pide la resolución y en estas clases hemos venido escuchando cuando nos dicen es que los médicos o el médico tratante no tiene esa cualificación o ese recurso. Acá no lo está pidiendo. Debemos fortalecer a nuestro talento humano y nuestro talento humano empieza desde el vigilante que está en la puerta hasta el que finaliza haciéndole uno el egreso cuando uno sale egreso igual a salida del hospital. El fortalecimiento de investigación, algo que se está pidiendo mucho y se está exigiendo la investigación. Yo tengo que dejar por escrito lo que me ha funcionado y lo que no me ha funcionado dentro de los tratamientos de los pacientes. Se está generando, incentivando todo lo que es la apropiación del conocimiento de las personas. Siguiente, porfa. Este es el modelo integral de atención. Entonces acá no, pues no lo hablan, no los exigen uno a uno. Vamos a ingresar, hoy voy a enseñarles para que ustedes sepan, voy a enseñarles a utilizar en el tiempo que nos queda, espérame, yo verifico cuántos nos quedan, 15 minutos, voy a enseñarles cómo se maneja la plataforma de la Secretaría Distrital de Planeación, por si alguno de ustedes quiere hacer la consulta para nuestra próxima tareas, actividades, aquí las van a encontrar, les voy a contar cómo lo manejan, sin embargo, quiero contarles que les voy a dejar ese link, no lo vamos a escuchar hoy, lo dejo en la presentación, es un podcast que lo van a encontrar en Spotify, sobre políticas públicas, son unas personas expertas en la construcción de políticas públicas, yo acostumbro siempre a escucharlos. Ay, qué pena. Yo acostumbro siempre a escucharlos, pero se los dejo ahí para que tengan la oportunidad. No quiero hacerles que ganen más seguidores, sino que nos presentan a través de su experiencia algunos ejemplos. Entonces, Sara, te voy a pedir el favor que tomes el primer link y lo pones para que nos abra. Ustedes pueden abrir un buscador.
Ustedes pueden tener un buscador el día de mañana que este link no funcione, porque cada vez que una entidad actualiza sus plataformas, el ingreso de los links no van a funcionar. Entonces ustedes van a buscar valga nuevamente, vamos a tener un buscador, el de su preferencia, para mi Google, ponemos y colocamos políticas públicas, Secretaría Distrital de Planeación, o pegamos el link que ustedes van a encontrar en esta presentación. Esperemos que Sara nos ayude con el pasito a pasito. Ya estamos viendo la pantalla, pero no la carga. Perfecto. Entonces, ustedes aquí van a encontrar las generalidades, ¿sí? De todo lo que son los COMPES. Cuando ustedes en Bogotá buscan COMPES, van a encontrar lo que viene por decreto y lo que está por COMPES como tal. Aquí ustedes no van a encontrar una pestañita para decretos y una pestañita para COMPES, no. COMPES es todo porque, vuelvo y lo digo, aunque las políticas salgan por decretos, tienen el lineamiento de COMPES. Van a encontrar las generalidades, la normatividad que regula la construcción de COMPES. Entonces, si alguno de ustedes a futuro quieren ser formuladores, quieren tener la experiencia, les sale un trabajo en seguimiento de políticas, puedan guiarse de acá y no nos pasemos en la búsqueda de lineamientos o esperar a que secretaría o algún funcionario nos lo diga, sino acá está publicado para la información de todos. Van a encontrar todas las políticas públicas que existen en el distrito, en la tercera, donde dice menú, en la tercera dice políticas públicas, ya ahorita lo abrimos. Van a encontrar el seguimiento a las políticas públicas. Si aquí hay una psicóloga y dice, no, mira, yo quiero mirar qué impacto ha tenido la política de salud mental en Bogotá, yo me voy a seguimiento de políticas. Este seguimiento se sube 2 veces en el año, en el primer semestre y en el segundo semestre, y pueden hacer lectura de este documento. Van a encontrar las guías. ¿Se acuerdan que yo les decía que la política pública tenía unas fases para formular? Aquí van a encontrar las guías, los manuales y los procedimientos de cómo se formula una política pública. Van a encontrar los informes de gestiones y las actas y algún dato ahí, las preguntas o las consultas que hacen más frecuentes. Vamos a ingresar al tercero, que es el de políticas públicas. Entonces, ustedes ingresan al de políticas públicas. Ustedes, si están desde un celular, si están desde el computador y tienen un celular a la mano, pueden buscar en Google, colocan secretarías, políticas públicas, Secretaría Distrital de Planeación, y les arroja de una vez este link que yo les compartí. Si están en algunas entidades, no sé por qué, a veces estas plataformas no abren. Vamos a bajar la página, porfa. Baja, ahí. Entonces ustedes van a encontrar, vamos a hacer con el ejemplo con el primero. Ya tenemos 40 políticas públicas en Bogotá. Entonces acá se pueden divertir una cantidad haciendo la verificación. Ustedes van a encontrar el título de la política pública de paz y pueblos RON en Bogotá. El sector que la lidera, gobierno, ¿sí? Y ustedes van a ver los documentos que lo aprueban. Van a encontrar el documento, van a encontrar el plan de acción y van a mirar el diagnóstico. El diagnóstico es todo ese análisis que se hizo en su momento para la construcción de las políticas. Vamos a bajar. Aquí ustedes las van a encontrar. Cada vez que se va creando una política, va saliendo nuevo. Bajemos. Aquí van a encontrar todas las políticas públicas. Vamos a hacer el ejercicio en la segunda hoja. Ahí en la segunda. Listo, vamos a bajar y vamos a ir despacito, como estamos hablando de enfoque diferencial, vamos a dar el ejemplo de la discapacidad. Creo que está más arribita. Ahí está decreto 089. Entonces, miren, ustedes van a ver que está creada a través de un decreto, ¿sí? Que ¿cómo se llama la política pública? Creo que política pública de discapacidad para Bogotá. Acá aparece gobierno. ¿Por qué aparece gobierno? Porque el que la formuló, el que creó la política pública es gobierno, pero quien la está implementando ahorita es integración social. Sin embargo,
Quien hace las publicaciones de la política pública siempre va a ser Secretaría Distrital de Planeación y la van a encontrar en esta página. Ustedes van a encontrar acá donde dice decreto. Vamos a dar el ejemplo de oprimirles decreto para que ellos sepan lo que les va a salir. Chara, clic en decreto. Es que está muy lento el internet, profe. Bueno. Nos están pidiendo el link de asistencia y ahorita Paola les comparte, Sara le comparte a Paola el link de asistencia. Mire, y ustedes aquí van a encontrar el decreto. Entonces no tienen que estar buscando el decreto de política en otro lado, de pronto que esté desactualizado, que esté no de la forma correcta. Ustedes acá lo van a encontrar en PDF. Creo que no está en imagen, entonces las personas con discapacidad visual pueden hacer lectura del documento. Esperemos que cargue. Yo lo que quiero es que vean cómo sale el decreto. Sin embargo, la idea es que ustedes puedan hacer el análisis de qué políticas, si no estoy mal en la actividad, en la tarea, dice que cuáles políticas nos hablan de salud, que es la tarea que tienen. Aquí les estoy facilitando para que la tarea nos quede más fácil. Sale el decreto. Vamos a regresar a la página anterior. Aquí es para que ellos miren que sale el decreto. La página anterior. Van a encontrar ahí mismo el documento. ¿Se acuerda que yo les decía que existen algunas políticas que dejan su documento? No, algunas no, todas las políticas tienen su documento base. Entonces acá ustedes van a encontrar esa famosa cadena de valor que yo les hablo, por qué se crea esa necesidad de la construcción de las políticas públicas, cuántas personas con discapacidad en su momento habían, cómo identifican la discapacidad en el distrito, cuáles son los enfoques que esa política requiere, cuáles son las necesidades o los ejes en los cuales se debe construir la política pública. Todo el documento de consulta está acá. Ay, Karina, es que el enfoque de mujer es diferente en discapacidad. Sí, una mujer con discapacidad tiene una mirada diferente, un manejo diferente y una vulneración de derechos diferente. Ay, Karina, el enfoque territorial no es general para todas las políticas. No. En discapacidad el enfoque territorial es diferente, pero solo se los menciono para que cuando hagan la lectura de las políticas van a encontrar que algunas tienen sus enfoques diferentes. Acá mientras ella carga, pues sale un documento para que ustedes lo puedan observar. Vamos a regresar a la página inicial de esas mismas pestañitas mientras... bueno, ahí ya cargó. Ahí mismo vas a encontrar... Ya. Ajá, perfecto. Regresémonos para darles porque se nos va a estar acabando el tiempo. Si nos está acabando el año. Listo, van a mirar el plan de acción. Este plan de acción actualmente en Bogotá, eso es un Excel, descarga directamente arriba en descarga. Ajá. En Bogotá, todas las políticas públicas perdóname. Profe, pregunta, ¿proyectamos el plan de acción? Es que ahí tengo solamente... Sí, él descarga un Excel, pero solo es como porque ellos lo sepan. Ahí en ese plan de acción ustedes van a encontrar la plata que se proyecta, las actividades que se proyectan en el desarrollo de los 10 años. ¿Sí te descargó, Sara? Apenas uno le da clic se va a descargas. Es un Excel. Entonces ustedes van a encontrar donde dice plan de acción, van a encontrar todos los productos que tiene la política. Vamos a hacer el ejemplo en la primera columna y la vamos a mover hacia el lado derecho. Ustedes van a encontrar cómo se llama el producto, qué tipo de anualización tiene, qué tipo de enfoque tiene, cuándo inició el producto, cuándo finaliza, cuánta plata tiene en presupuesto año por año. Vamos hasta el fondo, caminemos hacia la derecha y vamos caminando ahí consecutivo. Van a encontrar los valores ahí y al final van a encontrar el sector que es a cargo, la entidad que es a carga y la unidad que opera esa política pública. Esto lo van a encontrar en todas las políticas. Abajo en las pestañas, donde dice plan de acción, vas a caminar hasta a mano derecha, vas a caminar un poquito más a mano derecha. En las pestañas, en la parte de abajo, no, las pestañas, abajo donde están los colores, camínate un poquito más hacia la derecha para que puedas hacer un ejemplo. Abajo, en la parte de abajo hay unos numeritos, hay unas flechitas como un mayor y un menos, un mayor y un menor. Camínate ahí, o primero para que me salgan más fichas técnicas.
Oprímelo más, oprímelo más. Abajo donde tienes el cursor está el signo, está el mayor y está el menor. Camínalo un poquito más hacia la derecha, mucho más. Esos primeros son indicadores de resultado. Las fichas técnicas aparecen marcadas así, 1.1.5. Entonces, si yo quiero mirar un producto que estaba en el plan de acción y quiero profundizar, ¿qué significa ese plan de acción? Son estas fichas técnicas que Sara nos está mencionando. Ustedes pueden hacer la consulta de todo el documento para mirar qué es lo que están haciendo con la ciudadanía. Listo, Sara, gracias. Regresamos otra vez a la Secretaría Distrital de Planeación. Y esos son los documentos que van a encontrar en políticas públicas. Para todos es claro el ingreso a esta política. Este es el diagnóstico es más informativo de cómo fueron los factores estratégicos. Vamos a la página anterior. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Es claro o es confuso? María Luisa, adelante. Es que no alcancé a ver el link para ingresar, o solo uno escribe política pública y ya le aparece. Ya ahorita hacemos nuevamente el ensayo para que sin link lo abran, sin embargo el link va a estar en la plataforma. Si quieres subamos un poquito, Sara, un momento. Sí, un momentico más arriba. Ahí donde dice seguimiento a la política pública. Abajo. Arriba. No, más arriba. Dale, ahí en clic donde dice seguimiento, ajá. Abajo. Más abajo. Ahí. No, más arriba. Eso, ahí en seguimiento. Ustedes ahí en seguimiento le dan clic. Y en la parte inferior van a encontrar nuevamente todas las políticas públicas. Entonces bajemos, por favor. Abajo de la página. Eso, baja. Entonces van a encontrar en el 2024. ¿Cuándo suben más o menos el primer semestre? ¿Se acuerda que yo les dije que subían solamente el informe cada semestre? Están por subir el primer semestre del 2025. Yo creo que por ahí el otro mes ya deben estar cargando. Entonces vamos a mirar el de la política de la bicicleta. Démosle descargar. Acá en la política de la bicicleta nos dicen que fue una política creada en diciembre del 2024 y aquí está todo el resumen. Desde el 2021. Ahí en descargas van a encontrar el documento donde les dicen a ustedes cómo va la política en el distrito. Esto va a ser de consulta para aquella persona que quiera realizar acompañamiento a las veedurías. Yo quiero saber cómo va la política de... cómo va la política de RON, de gitanos, etcétera. Ya se nos acabó la clase, sin embargo, quiero hacer un ejemplo rápido para María Luisa. Una pestaña nueva, porfa, buscamos a Google para que María Luisa lo aprenda a usar sin el link. Y todos. Ya le vas a colocar ahí políticas públicas, Secretaría Distrital de Planeación. Le da Enter y ahí en la primera donde nos sale política pública, COMPES, les das clic y es el mismo link que les compartí. Con esto finalizo, no sé si tengamos alguna otra pregunta. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, Listo, feliz perfecto. noche. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz noche. Gracias. Gracias, profe, igualmente. Feliz noche para todas. Profe, buenas noches. Dios me las bendiga a todos. Feliz noche. Feliz noche, niñas. Nos vemos el lunes. Feliz noche.